Padre Santo, te agradecemos en esta tarde, gracias por tu presencia, tu misericordia, Señor. Sabemos de que tú tienes todo bajo control y que nada te sorprende, Señor. Aun cuando las dificultades o el panorama se presenta gris, Señor, sabemos que tú en medio de todo eso estás obrando. Porque tú, Señor, eres un Dios que siempre estás actuando y estás a nuestro favor. Tu palabra lo ha revelado así y tú eres un Dios que no mientes. Y por eso descansamos y confiamos en ti, Señor, sabiendo que todo lo que pasa a nuestro alrededor, aun cuando no lo entendamos, tú estás allí, Señor, presente, actuando, obrando, ministrando, Señor, salvando siempre. Ahí estás redarguyendo nuestros corazones, instruyéndonos, hablándonos, redarguyéndonos, Señor, dándonos la sabiduría para actuar, para salir de los problemas, para estar en el centro de tu voluntad, Señor. Y te pedimos que tú nos esclarezcas en esta tarde lo que tú nos quieres decir, Señor, por medio de este estudio. Y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, capítulo 11 de Eclesiastés. Bueno, básicamente, este capítulo no está divorciado de toda, digamos, la línea de pensamiento que Salomón ha venido desarrollando desde el principio. Ya dijimos que Salomón posiblemente ha escrito este libro de Eclesiastés en la recta final, al final de sus días, no cuando necesariamente era muchacho. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo 1 leímos cuando él dice, yo fui rey en Jerusalén, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si contextualizamos temporalmente hablando, ¿no? Por la manera en la que Salomón, a diferencia de los proverbios, tiene bastante, por así decirlo, un espíritu fatalista, un espíritu de resignación en sus primeros capítulos, capítulos del 1 al 6 de Eclesiastés. Entonces, posiblemente por eso nosotros estamos de alguna manera asumiendo de que Salomón escribió Eclesiastés ya cuando de pronto él había posiblemente se había apartado del Señor, todavía tenía remanentes de sabiduría y de comunión con Dios y que no conocía algunas cosas como las conocemos ahora todavía, la revelación no estaba completada, no conocía acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Hemos visto que en sus tratados, en toda su literatura no se menciona aspectos mesiánicos ni proféticos. Entonces, en ese sentido, pues Salomón estaba muy pegado aquí a la tierra y sus observaciones estaban básicamente, y sus conclusiones estaban en base a las observaciones naturales que él veía, ¿no? Y sin duda alguna él recibió sabiduría de parte de Dios, pero vemos que al final de sus días también él, digamos, corrompió su sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque terminó adorando cuatro dioses de los cananeos que eran abominación para Dios. Entonces, este capítulo 11, hermanos, es como una colección de buenos consejos, teniendo como punto de partida el hecho de que no se sabe en qué momento puede venir la calamidad al ser humano. Entonces, por eso Salomón siempre como que quiere adelantarse a las cosas fatales que de alguna manera pueden acontecer en nuestra vida y entonces él, en base a la observación que ha hecho, nos quiere dar ahora consejos. Entonces, después de disertar en sus observaciones y conclusiones, Salomón ahora nos quiere dar consejos prácticos, pero sin dejar su estilo literario, es decir, ese estilo de que aún todo es vanidad y todo es vano, ¿no? Y la vida del hombre es muy corta. Acá vamos a ver varios paralelismos que él usa, que cada vez más son más figurativos, en cierta medida, ¿no? Porque él va a hablar de algunas cosas, como por ejemplo, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, en la versión Reina Valera 60. Pero es algo así como que tú dices, bueno, ¿y a qué se está refiriendo? O sea, es una metáfora, pero también está incluido en su literatura este tipo de paralelismos, que dicho sea de paso, los mezcla con la realidad y la vida común. Entonces, el hecho para Salomón es que la corta vida del hombre y el desconocimiento del futuro no lo debe paralizar al hombre, ¿no? Y tampoco debe sugerirle solo conformarse con el estándar que las circunstancias le dan a la persona, ¿no? Hay personas que son fatalistas y dicen, bueno, en vista de que en el mundo no se puede tener más, entonces me quedo como estoy, ¿no? Y pierden ese sentido de autoconservación, de superación, de cada día ser mejores en lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, Salomón da sus exhortaciones y las exhortaciones que da son precisas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera él quiere exhortar de que nosotros tenemos que continuar sobreviviendo en un mundo en donde es imposible no sufrir desde alguna dirección alguna calamidad. ¿Por qué? Porque aunque somos hijos del Señor, las calamidades siempre van a tocar nuestra puerta. Y en ese sentido, Salomón usa su sabiduría como como para que nos volvamos precavidos para que podamos afrontar las dificultades que, dicho sea de paso, le pasan a justos y a injustos, a santos y a no santos, ¿no es cierto? Entonces, por eso debemos observar con sabiduría y desde la perspectiva de Dios siempre todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque Dios participa, hermanos, activamente en nuestro entorno. El hecho de que nosotros no veamos al Señor de manera tangible no significa que Dios esté ausente.
el Señor está actuando constantemente a nuestro favor. Siempre está actuando. Y si no está actuando, está hablando, ¿no? Y está acomodando las circunstancias para que nos favorezcan. Y además Dios mismo no nos ha prometido una vida sin dificultades, ¿no? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, sino más bien Dios mismo nos prepara para afrontar esas dificultades. Entonces, desde un punto de vista subjetivo, sería una mentira que Dios nos ofreciera una vida plena y sin dificultades en un mundo que ha sido capturado por el enemigo, ¿no? Un mundo en donde básicamente Satanás es el Dios de este siglo, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, en un mundo que no es nuestro, controlado por Satanás y sus demonios, ¿no? y las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como está en Efesios, es imposible pues que no vengan tropiezos, que no vengan dificultades. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que entender esa perspectiva. Entonces, tampoco debemos olvidar que hay una lucha espiritual y que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra poderes satánicos, ¿de acuerdo? Que están organizando o que han organizado al mundo de tal manera como lo percibimos hoy, ¿sí? Tanto en la economía como en la filosofía, en la sabiduría, en las ciencias, etcétera, ¿no? O sea, el enemigo ha copado todas las áreas intelectuales de la humanidad y por eso que el hombre está como está. Por eso que el hombre cree que las desviaciones más perversas que existen en la actualidad son normales, ¿no? Como por ejemplo casarte con tu perro o con tu árbol, etcétera, de cosas, ¿no? Cosas que ya rayan con la demencia y la locura, pero que el hombre asume como que son cosas naturales, ¿no? Y simplemente por haber dejado la ley de Dios, básicamente. Ahora, las palabras de Jesús y lo que nos enseña la Biblia justamente son la espada con la que podemos hacer frente en este mundo en todas las áreas de nuestra vida. O sea, Dios nos ha dejado, no nos ha dejado solos y nos ha dado su espada. Esta espada es la palabra de Dios. El asunto es, hermanos, ¿cómo podemos usarla? ¿Cómo usar la espada del Señor? Entonces, para poder acertar, ¿no? y vivir una vida victoriosa. Entonces, con la espada podemos hacer frente en todas las áreas de nuestra vida en este mundo hostil. No tenemos otra arma más poderosa que la oración. Y la oración, diría yo, es como lo que saca filo a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, la oración es, la palabra es la espada, pero la oración es la que le saca filo a la espada, por así decirlo, ¿no? Estoy hablando metafóricamente, hablando, por supuesto, porque el estudio de la palabra de manera académica y de manera devocional, acompañada de la oración, hermano, va a producir un crecimiento tarde o temprano en nuestro corazón. Entonces, con la oración y con la palabra podemos discernir lo que nos pasa en tiempos difíciles, ¿no es cierto? Entonces, vamos de lleno al capítulo 11, versículo 1 y 2. Esta vez sí estoy parando detenidamente porque los versículos pareciera que están separados en cuanto al contexto, aunque no es así, pero es menester estudiarlos así tan minuciosamente. No voy a leer porciones largas porque no amerita el texto. Versículo 1 y 2 dice así. Repito, es la nueva versión, es la Reina Valera contemporánea. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo encontrarás. Divide en 7 porciones lo que tienes y hasta en 8, porque nunca se sabe qué males pueden venir sobre la tierra. Así dicen los dos primeros versículos de la Reina Valera contemporánea. Entonces, estos dos versículos hablan de la actitud que se debe tener para prever alguna dificultad usando la sabiduría y la buena administración, ¿no? Llámese dentro de la familia, dentro de un pueblo, dentro del Estado, dentro del gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de una nación. A veces es necesario arriesgarse e invertir aún cuando el panorama se presenta incierto. Y esto es algo que muchas veces, a veces nosotros los cristianos nos relajamos, ¿no? Nos adormecemos muy fácilmente nosotros los cristianos cuando no va bien. Dejamos de orar, dejamos de pedir por las cosas elementales, porque bueno, tenemos un sueldo que nos provee lo necesario y entonces ya hasta nos olvidamos de dar gracias por los alimentos diariamente, cosa que no debía pasar, pero a veces pasa. Entonces, un dicho muy popular que puede compararse con esto, ¿no? Sería más o menos el que no arriesga no gana. Ahora, encontré la nueva traducción viviente que traduce estos versículos así, le da una amplificación más al sentido y dice, envía tu grano por los mares, interesante, y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Entonces, la metáfora de echar el pan sobre las aguas se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Pero no se puede tomar en sentido literal en este sentido. ¿Por qué? Porque es como una metáfora. O sea, si yo echo el pan sobre un río, bueno, ¿qué gano? Nada, porque el río se lo lleva y no pierdo nada. Pero en un sentido hay que hacerle una contextualización, es decir, la manera en la que Salomón escribía, ¿no? Usando estos paralelismos y estos merismos que él siempre acostumbraba
a hacer. Incluso en los proverbios también nos encontramos así. Entonces, ya sabemos que no se puede tomar en sentido literario, porque si no sería pues desperdiciar el pan, ¿no? Echa tu pan en un río para ver qué pasa, no va a pasar nada, ¿no? Obviamente. Entonces, algunos interpretan que las aguas son como la multitud de gente, ¿no es cierto? Por el hecho de que en Apocalipsis se hace referencia de este tipo. Es decir, en Apocalipsis se hace mención de que las aguas representan la cantidad, la humanidad, ¿no? En modo grosso. Sin embargo, Salomón cuando escribió esto no tenía ni siquiera ni idea de Apocalipsis ni de que se le iba a dar una interpretación. Ya hemos dicho que Salomón también en su contexto escribía según los modismos de su época también. Y por eso encontramos estas cosas un poco raras. Por eso los traductores en ese sentido, para no entrar en mucho conflicto, traducen de manera literal. Es decir, el texto está casi literalmente traducido, lo cual es correcto, pero debido a los dichos y los modismos para que Salomón plantea, tenemos que nosotros contextualizar. Entonces, el versículo 1, ¿ya? Salomón lo complementa con el versículo 2, cuando dice que es sabio o invertir, dividir o invertir en nuestras posesiones en diferentes rubros, por así decirlo, ¿no? Diferentes rubros. Porque la incertidumbre financiera del futuro puede ser que o bien ganes más o al menos puedas sobrevivir de alguna manera. Entonces, esto nos lleva a una buena administración en un sentido general. También podemos darle a estos versículos una interpretación o un ángulo en el que se nos exhorta a la generosidad también. ¿Por qué? Porque repartir y dar con generosidad no solo es bueno en sí mismo, sino que es como sembrar para un futuro, ¿no es cierto? Porque si nosotros somos generosos, entonces, y sembramos generosidad, también cosecharemos generosidad. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Es algo a lo que el Señor nos instruye incluso en el Nuevo Testamento. En Lucas 6:38 leemos: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os se volverá a medir. O sea, Jesús exhorta, si tú deseas tener más, tienes que ser de mano abierta, tienes que ser generoso, porque si tú siembras generosidad, generosidad también vas a cosechar de los demás. Entonces, sin embargo, Salomón no especifica de qué está hablando en este contexto cuando él expone estos versículos, que de alguna manera, si los lee uno así, de una manera fría, no los entiende muy bien, ¿no? Pero si nosotros seguimos su línea de pensamiento del capítulo anterior, él está aconsejando a que no hablemos mal del rey o algún potentado, ¿de acuerdo? Recordemos la escena del capítulo anterior, cuando dice, cuando te presentes delante del rey, no le contradigas ni digas nada porque el rey puede molestarse y te puede cortar la cabeza a ti. Entonces, en ese sentido también es sabio repartir con los demás lo que tenemos e invertir de tal manera que si algo incierto sucede, podamos tener posibilidades de recuperarnos. ¿No es cierto? O sea, es como que esta persona que estuvo de alguna manera en la corte habló mal del rey y le va un poco mal, pero ha sido generoso con los demás. Cuando el rey lo expulsa de la corte, los demás también pueden acogerlo a él. Es la línea de pensamiento que podemos rescatar en ese sentido para no tener una bifurcación del texto del capítulo 11. Entonces, en ese sentido también es sabio repartir con los demás lo que tenemos y invertir de tal manera que si algo incierto sucede, podamos tener posibilidades de recuperar nosotros. Entonces, como un consejo, hermanos, seamos sabios con la gente que nos rodea, ¿no? Esto es muy importante. Y la honestidad en ese sentido tiene que ser idónea. Es decir, nosotros no vamos a sembrar generosidad en la gente esperando recibir algo. No es así. O sea, tenemos que dar y tener misericordia, pero sin esperar recibir nada a cambio, porque de Dios viene la recompensa, no de la persona, ¿no? O sea, si tú das algo a alguien, no esperes que esa persona sea ni siquiera agradecida. Espera en el Señor, porque la Biblia dice, el que al pobre da, a Jehová empresta. Así dice el proverbio. Entonces, es en un sentido que se está refiriendo a ese texto. Continuamos versículo 3 y versículo 4 que dice, si las nubes están cargadas de agua, se derraman sobre la tierra. Caiga el árbol hacia el norte o caiga el árbol hacia el sur, en donde caiga se quedará. Y el que solo mira el viento no siembra, y el que solo contempla las nubes no cosecha. En otras palabras, si te quedas paralizado mirando la naturaleza, no vas a producir el pan necesario para mantenimiento tuyo y el de tu familia. Entonces Salomón continúa con otras fotografías descriptivas para dar una exhortación sobre el hecho que, debido a la imprevisibilidad del futuro y las dificultades que puedan venir, las personas no pueden quedarse esperando específicamente el momento preciso y perfecto para actuar. ¿De acuerdo? Trabajar, repartir o invertir.
Entonces, estos versículos hacen referencia a las inclemencias del clima, obviamente, ¿no es cierto? Porque el clima es el que carga las nubes de agua. Las nubes no se forman solas, ¿no? Todo el ciclo de evaporación del agua es que se forman las nubes, pero cuando llueve, las lluvias también pueden o inundar un campo o también cierta bendición para los sembríos. Entonces, en este contexto está hablando del clima, los vientos, las lluvias y los desastres que estos también pueden ocasionar. Entonces, no solo se está haciendo referencia a la agricultura, sino que a toda la actividad en donde debemos ser diligentes y persistentes. Entonces, el versículo 3 relata obvia y lógicamente lo que se puede esperar cuando hay indicios de que algo se avecina. Porque dice, ¿no? Cuando las nubes están llenas es porque van a derramarse sobre la tierra. Es que es obvio, pues, ¿no? Cuando las nubes están llenas de agua va a llover. Y si puede llover y no estás preparado, o bien te inundas, o si estás preparado, puede servir para tu siembra, ¿no? Para que riegue tus cultivos. Entonces, esto nos debe poner en alerta para tomar las medidas pertinentes, sea el caso que se dé. Muy comparable también al dicho popular, cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué significa? En el sentido de que si tú observas que hay alguna situación difícil que se avecina, no te quedes esperando, ya se va a solucionar. No, actuemos en fe, ¿no? Para sobreponernos o tal vez adelantarnos, de tal manera que podamos nosotros decir, ok, esto salió bien porque detecté o el Señor me mostró rápidamente lo que tenía que hacer. Entonces, en ese sentido, el versículo 4 es muy específico. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos estáticos frente a las dificultades que se avecinan. De tanto mirar esto o aquello, como dice, si te quedas mirando esto, si te quedas mirando acá, ¿no? Entonces, como resultado, vamos a estar en una inactividad infructuosa. Y esto es lo que Salomón dice, no, no te quedes así. Entonces, sin embargo, hermanos, en nuestro caso, como hijos del Señor, ya teniendo al Espíritu Santo, teniendo a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que también discernir la manera en la que Dios quiere que actuemos. No se trata tampoco de actuar, digamos, impulsivamente por nuestra propia capacidad, ¿de acuerdo? No debemos confiar solo en nuestras fuerzas o astucia, sino en la dirección de Dios. El Señor nos puede guiar y nos puede decir, primero, espera, segundo, actúa, tercero, no hagas nada. Dios puede guiarnos de esa manera. Si nosotros tenemos la sensibilidad de escuchar al Señor, el Señor nos va a guiar en todo cuanto Él cree que es pertinente. Pero si nosotros nos quedamos mirando el techo esperando que algo pase, entonces tampoco va a pasar nada. Y en ese sentido es que Salomón nos está aconsejando. La mejor manera de comprobar la voluntad de Dios es teniendo comunión con Él. Es que no sé si Dios quiere esto o aquello para mi vida. ¿Por qué no lo sabes? Porque no pasas tiempo en oración. Es simple. ¿Y por qué no sabes qué qué vas a hacer mañana o qué te depara el futuro o qué carrera seguir, etcétera? ¿Por qué no estás pasando tiempo en oración? Porque el Señor tiene un plan para ti, ¿no es cierto? Sin embargo, Él no te lo va a imponer, ¿no es cierto? No te lo va a imponer. Dios es así. El Señor deja que tú puedas escoger tu propio camino. Por eso que Él dice en Deuteronomio, escoge pues la vida para que vivas. Continuamos, versículo 5 dice, tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta. Y tampoco entiendes las obras de Dios que ha creado todas las cosas. Bueno, esta es una continuación del pensamiento de Salomón. Y acá esta Reina Valera contemporánea ha cambiado un poquito el sentido y la idea general, ¿no? Mejor es la traducción del Reina Valera 60, pero la vamos a comparar con otra versión. Entonces, este versículo tiene conexión con los dos anteriores, pues de la misma manera en que ignoramos cómo se desarrollan los huesos del feto, del bebito en el vientre de su mamá, de igual manera ignoramos los propósitos por los cuales Dios permite que las cosas, incluso las dificultades, sucedan. ¿Sí? Todo lo que te rodea, hermano, todo lo que pasa a tu alrededor, hermano, hermanita, todo lo que pasa a tu alrededor, a Dios no lo toma por sorpresa. ¿De acuerdo? Ya sea calamidad financiera, alguna situación de enfermedad, de salud, lo que pueda que sea, que pueda pasar en tu entorno, Dios no está ajeno a eso. A Dios no lo sorprende nada. El Señor no dice, uy, se me escapó esto y ahora Iván se quedó sin plata. Jamás. El Señor no es así. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Dios permite las dificultades de alguna manera para ajustar nuestras tuercas, porque a veces nos relajamos, o simplemente prueba nuestra fe, como lo estudiamos cuando enseñé Santiago, que Dios tiene todo el derecho de probar nuestra fe. O simplemente las calamidades nos tocan la puerta para que nuestra fe se fortalezca también. Entonces tenemos que tener eso en contexto, ¿de acuerdo? Entonces, Dios puede permitir muchas dificultades, pero Dios está obrando en medio de eso, no estamos solos. Entonces, ahora, sin embargo, Salomón está usando estos merismos de alguna manera, ¿no? Para darnos a entender que el desconocimiento de lo que puede pasar en el futuro no debe paralizarnos. Y tiene razón en eso, ¿no? No entender al 100% las obras de Dios no significa que nos echemos a morir. O sea, si tú no conoces la voluntad de Dios específica para de aquí a un año
o a mediano plazo, no significa pues que ya te vas a dar a la Bartola, ¿no? Ya pues comamos y bebamos que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. No, no es así. El hecho de no conocer al 100% las obras de Dios no significa que nos paralicemos o nos echemos a morir. Tenemos que seguir esforzándonos con diligencia y determinación según lo que nos muestra el Señor. Y acá está, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 5 de esta manera. Dice así, así como no puedes, y acá este así como no puedes, lo conecta con el versículo 4 anterior. Interesante, ¿no? Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. ¿Sí? Esta versión es un poquito más aclaratoria, entre comillas. Entonces, un poco más fácil es para entender o para poder reflexionar acerca de lo impredecible que las circunstancias futuras pueden ser. Es tener un conocimiento o un entendimiento de que sea bueno o malo lo que desde nuestra perspectiva esté pasando, así con todo, lo que esté pasando, que sea bueno o sea malo, es Dios quien está obrando. Ahora, ¿Dios obra el mal? No. Dios no provoca el pecado. Dios no ha creado el pecado como algunos teólogos heréticos enseñan por ahí. Dios no es el creador de... No, pero si Dios creó todas las cosas. Sí, Dios creó todas las cosas, pero también creó el albedrío. El ángel pecó por su propia voluntad. Dios no hizo a Satanás para volverlo demonio después de no sé cuánto tiempo. No fue así. Lean Ezequiel 28 que está conectado con Isaías 14, en donde ustedes van a ver a través del trasfondo del rey de Tiro, ¿no? Cómo es que Satanás realmente se rebeló contra Dios, ¿no? Dios le dijo, tú eres el sello de la perfección. Pero él se rebeló porque quiso, no porque Dios programó su rebelión. Entonces, en ese sentido, el albedrío es lo que ha generado la rebelión y la maldad en el mundo, y en el mundo espiritual y en el mundo material también. Entonces, si Dios habla de sí mismo, que actúa en favor nuestro, entonces ya depende de nosotros que le creamos o no. Romanos 8:28, yo sé que ustedes lo conocen. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esta Nueva Traducción Viviente porque no se despega del original, pero tiene algún aire a Reina Valera. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él, o sea Dios, tiene para ellos. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces este versículo 6 tiene obviamente también relación con el versículo 5. Si no comprendemos lo que Dios está haciendo, igualmente debemos ser solícitos y perseverantes en las cosas que Dios nos ha puesto por hacer delante de nosotros. Por ejemplo, tus estudios, tu profesión, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, seguir proveyendo para la familia cuanto podamos y como podamos, ¿no? O sea, aquí está hablando de agricultura básicamente, pero, por ejemplo, el agricultor cuando siembra en la mañana, luego terminada la faena de la siembra, pues en la tarde ya no tiene nada que hacer y entonces simplemente está esperando, ¿no? Ya siembra, riega y en la tarde ya espera. Pero Salomón va un poquito más allá. Él exhorta a que aún en los momentos libres sepamos aprovechar el tiempo con alguna otra labor. La siembra se puede echar o perder, o el otro negocio, entre comillas, después de la siembra, se puede echar a perder. Entonces es mejor aprovechar bien el tiempo porque si alguna dificultad se presenta, ya estamos preparados para poder afrontarla. Ahora, como un paréntesis aquí, hasta ahora Salomón ha usado dos ejemplos para exhortar sobre la solicitud y el esfuerzo persistente que debemos tener debido a que no sabemos lo que será el mañana, ¿no es cierto? Y él está hablando acá de dos cosas importantes, el comercio marítimo y la agricultura. Ahora, estas dos áreas, en la época de Salomón, estas dos áreas de la sociedad eran esencial y capital para la supervivencia de la época, ¿de acuerdo? Eran importantísimas. También existía el comercio de telas y ganado, pero Salomón usa dos ejemplos en donde siempre se pueden esperar imprevisibilidades. ¿De acuerdo? Cuando tú criabas tus vacas, ¿no? Y o sacabas la lana de tus ovejas para hacer tus telas, ya tenías más o menos calculado lo que podía pasar. Pero en cambio, respecto a la agricultura o respecto al comercio marítimo, era impredecible, porque el clima afecta a estos dos tipos de negocios, entre comillas. Y eso es lo que Salomón dice, o sea, simplemente date cuenta que la imprevisibilidad de las cosas puede causar algún daño, entonces es mejor prever, es lo que dice Salomón. Entonces es interesante verlo desde este punto de vista. Ahora, como una aplicación para nosotros, ¿cómo nosotros podemos afrontar algún desastre que nos toque a la puerta? ¿No es cierto? Dado el contexto que Salomón nos está aconsejando, ¿no? Salomón dice, si te quedas mirando a las nubes o si te quedas mirando acá,
y no haces nada, de nada te va a servir. Es mejor que actúes. Reparte, divide, echa tu pan sobre las aguas. Básicamente lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afrontar algún desastre que nos toca a la puerta? La mejor manera es teniendo herramientas en las que hemos invertido tiempo y esfuerzo para que puedan ser usadas llegado el momento. Por ejemplo, económicamente hablando, hermanos, el ahorro es una responsabilidad capital. Tenemos que ser sabios con el dinero, porque mucha gente vive el momento y se gasta todo lo que ganó en un fin de semana y espera el sueldo de la siguiente semana o de la siguiente quincena para reventar de nuevo el sueldo, y por eso esa persona siempre está necesitando dinero. Entonces tenemos que ser sabios en ese sentido, ¿no? Simplemente hablando de un aspecto de nuestra vida. Versículos 7 y 8 dice así: es muy agradable ver la luz y a los ojos les hace bien ver el sol. Pero aunque los mortales vivamos muchos años y en todo ese tiempo vivamos felices, debemos recordar que serán muchos los días de oscuridad y que todo lo que viene es vanidad. Una vez más, Salomón nos está hablando de este asunto, ¿no? Aquí Salomón menciona metafóricamente la luz y la oscuridad como figuras que representan la vida y la muerte, obviamente. Ejemplifica el futuro después de la muerte como oscuridad, debido a que para él la muerte es perdurable comparada con la vida, que es corta y vana, según Salomón. Salomón recuerda a los hombres que tengan gozo mientras vivan, porque la vida, así como la suave luz o la tenue luz del amanecer, por así decirlo, o del atardecer, ¿no? Pueden desaparecer rápidamente. Entonces se debe disfrutar antes de que llegue la oscuridad de la noche, es decir, la muerte o las tinieblas, ¿no? Porque estas tinieblas y esta noche van a durar para siempre, ¿no? Según Salomón. Entonces es un poco más de su discurso anterior, ¿no? Al decir de que es mejor comer y beber y disfrutar de la vida, pues esta es la única cosa que nos toca debajo del sol, vivir y disfrutar y hacer debajo del sol. Entonces, una vez más vemos que Salomón no solo proyecta su frustración, sino también su resignación. Parece que para él, en esta vida se resume todo, es decir, lo bueno, lo malo y el juicio de Dios, ¿no? Es que Salomón tiene esa consigna, ¿no? Disfruta de la vida lo máximo, porque cuando ya te mueras ya no hay nada más que hacer y Dios va a juzgar tus obras. Pero Salomón no tenía un conocimiento acerca de un juicio venidero frente al trono blanco en el futuro, después del milenio, después del reinado de Cristo. No, Salomón no tenía eso en mente. Salomón estaba hablando básicamente en el aspecto terrenal, es decir, en un escenario terrestre, en donde por medio de la providencia Dios juzgaba las cosas. Entonces, en cierta medida, Dios usaba la providencia para bien o castigar al hombre o bendecirlo, ¿no es cierto? O sea, era así como ellos juzgaban, entre comillas, valga la redundancia, juzgaban el juicio de Dios. Ellos pensaban que Dios juzgaba a las personas cuando venían calamidades. Por eso los 3 amigos de Job, por ejemplo, pensaban que Job había pecado porque le vino mucha calamidad. Pero Job no había pecado, en cierta medida. Dios estaba probando su fe, simplemente. Interesante, ¿no? Entonces, sin embargo, hermanos, un enfoque distinto y complementario, ¿ya? Complementario, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 10:21, miren lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Obvio, estaba hablando del muchacho que le dijo: Señor, yo he seguido todo, he guardado todo lo que tú dices. Y Jesús dice, entonces mirándole, y Marcos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven siguiéndome tomando tu cruz. Interesante. Miren también lo que dice Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué significa esto? Que Salomón no tenía una perspectiva, ¿no?, de la eternidad, perfectamente como ponen ahí en el comentario. Salomón no tenía esa perspectiva y para él la vida se resumía al momento que cerraba los ojos en la muerte, quedaba todo. ¿No es cierto? Entonces aquí Jesús está hablando de una vida después de la muerte. Habla de una recompensa que se recibe después de haber partido de este mundo. Jesús vino a revelar la realidad y el misterio que encierran la muerte física, ¿sí? Salomón ignoraba qué acontecía después de morir y qué pasaba durante todo el periodo que duraban, según él, las tinieblas, es decir, la muerte. ¿No es cierto? Él decía, los muertos pasan al olvido, pero al olvido de los que están vivos. Pero en el aspecto espiritual no estaban en el olvido. Leamos la parábola del rico y Lázaro para saber dónde están esos muertos, ¿no es cierto? Entonces, por eso vemos que insistentemente él anima a sacarle el mayor provecho a la vida y al disfrute que nos pueda dar. Entonces nosotros, hermanos, teniendo un conocimiento más completo de la realidad de la vida,
de la muerte, de la salvación y del juicio de Dios, incluso de la condenación, porque sabemos que hay una condenación, tenemos que elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Tenemos que elegir una vida entre que sea hedonista, una vida todo para mí, ¿no? Y dedicada a la autogratificación, ¿no? O sea, todo para mí porque yo quiero sentirme bien, no me importa el resto. Mientras yo tenga para comer, no me importa si alguien se muere de hambre, ¿no es cierto? O una vida de servicio y bendición para otros, que fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Podemos elegir entre servir a los demás o servirnos a nosotros mismos. Jesús ya ha hablado de estas dos recompensas en ambos escenarios, ¿no es cierto? Las dificultades van a venir, pero ellas no son un termómetro de lo bien o lo mal que estamos. ¿Ustedes creen que cuando a Job le vino la prueba que le vino estaba en pecado? Dios mismo dijo de Job que él era varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Dios estaba tratando con su corazón. Es importante observarlo así. Entonces, las dificultades van a venir, pero ellas, las dificultades, no son un termómetro de lo bien o lo mal que estamos. Obviamente, si tú estás lidiando con el pecado, bueno, hermano, te va a ir mal, pues, ¿no? Es obvio, las consecuencias son lógicas. Pero si tú estás viviendo en santidad y hay una tribulación, Dios está obrando. Ten la confianza. Él mandó a los discípulos a cruzar el lago sabiendo que la tormenta los iba a azotar en plena noche. ¿Para qué? Para después mostrarse a ellos que podía caminar él sobre el agua y que Pedro también pudo hacerlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. A veces Dios manda una dificultad para que nosotros seamos probados y seamos atrevidos y podamos sobreponernos con la ayuda de Dios en medio de esa dificultad. Entonces vemos que a los hijos de Dios también les suceden calamidades, pero nosotros aprendemos de ellas, ¿no es cierto? Usamos las calamidades para crecer. Sin embargo, sabemos a dónde van a ir a parar los que detestan a Dios y aborrecen a su Hijo Jesucristo. Y esto es dramático. ¿Por qué? Porque si no recibes y si no aceptas el sacrificio de Cristo Jesús, ya después de la muerte no hay nada más que hacer. Ahí termina la película y ahí sí ya la cosa está hecha. No hay ninguna salvación para los que partieron de este mundo sin recibir a Jesús. Versículo 9 dice, alégrate joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Interesante, ¿no? Dice, alégrate joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Interesante. ¿Qué tal consejo, no? Yo no me atrevería a decirle eso a mi hijo, por ejemplo. No me atrevería a decírselo, ¿no? Y al final le pone la advertencia. Y dice al final del capítulo, la parte C del capítulo 9, dice, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Es decir, puedes hacer lo que quieras, haz lo que te dé la gana, pero no te olvides que Dios te va a pedir cuentas al final. Personalmente, yo lo acabo de decir, yo no me atrevería a decirle a mis hijos, haz lo que te dé la gana, pero no te olvides que Dios te va a pedir cuentas, ¿eh? O sea, no me atrevería a decírselos, pero bueno, Salomón. Entonces, él está aquí exhortando al disfrute máximo, un disfrute meramente sensorial, a los sentidos, ¿no es cierto? Pero también él da una advertencia al final. Ahora, el impulso de la juventud y todo lo que conlleva está lleno de apetitos que son estimulados por lo que el mundo nos muestra. Porque si el mundo no muestra los apetitos que despierta el corazón, no habrían apetitos del corazón, en el corazón. Pero los hay porque el mundo te enseña lo depravado que el mundo está, ¿no es cierto? Entonces, los ojos son la puerta por la que dejamos entrar a nuestro corazón todo cuanto podamos desear. Si yo estoy mirando muchas cosas o veo en el Facebook mucha gente que tiene mucho dinero y tiene muchas posesiones y tiene muchos dispositivos electrónicos y tiene muchas casas y tiene muchos carros, entonces yo también voy a empezar a desear lo mismo. Y de repente más de lo que realmente necesito. Y mi competencia ya está simplemente con aquel que tiene más. Y empiezo a trabajar no para favorecer a mi familia, sino porque quiero ser mejor que el otro. Y se dan cuenta, ahí empieza a desarrollarse algunas cosas que ya no son realmente sanas. Entonces, el aspecto del desarrollo en la juventud es estimulado por los deleites que se pueden sentir una vez cumplidos los deseos. A mayores logros, más completos se sienten los jóvenes. Los desafíos que son alcanzados pueden hacer crecer a un joven, pero ojo, también lo pueden pervertir, ¿no? Porque el amor al dinero y la codicia lo pueden estropear todo a cualquier edad. Hay jóvenes, conozco jóvenes que se están estudiando en la universidad porque quieren ser millonarios. Nada más. ¿Y por qué estudias esta carrera? Ah, porque quiero ser millonario. Pero nunca he escuchado, muy poco he escuchado. ¿Y por qué estás trabajando tanto? ¿O por qué estudias esta carrera? Bueno, estoy estudiando esta carrera porque quiero bendecir a los demás.
porque cuando yo fui niño sufrí mucho y quiero bendecir a otros, quiero ayudar a otros. Habré escuchado de todos los jóvenes que he aconsejado a uno o dos con ese perfil. Pero el resto, no, es que yo quiero tener mucho dinero. Entonces es mejor dar que recibir, ¿no es cierto? En ese sentido tenemos que librarnos de lo que es básicamente el hedonismo, ¿no? El asunto de todo para mí, todo para mí. Miren cómo traduce la nueva versión internacional este versículo, ¿no? Este versículo 9 que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Imagínense. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, aclarando otra vez, ya hemos visto que Salomón desconocía un juicio venidero al final del plan de redención de Dios para la humanidad. Él creía que el juicio de Dios se daba mientras uno estaba en vida. Entonces las calamidades se asumían como juicios de parte de Dios o como castigos de parte de Dios. Ahora, darle placer al corazón y satisfacer los ojos en este contexto significa básicamente que una persona tiene la potestad de hacer cuanto quiera, como quiera, cuando quiera y hasta que quiera. Es básicamente eso, ¿no? O sea, tienes toda la potestad de hacerlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, este es un poder que requiere responsabilidad absoluta, porque el albedrío determina las elecciones que tomamos y también debemos asumir las consecuencias por ese albedrío. ¿No? Pablo dice todo me es lícito, pero todo no es todo, pues. En el contexto en el que Pablo estaba hablando, no estaba hablando, por ejemplo, de todo me es lícito, entonces voy a tener otra mujer siendo casado. Eso ahí no tiene nada que ver. Estaba hablando Pablo en el sentido de la comida, ¿no es cierto? Pero muchos descontextualizan el versículo y dicen todo me es lícito, entonces, pum, una borrachera por acá, una miradita por allá, una affair por aquí con otra chica, o con otro hombre y de repente la ludopatía, ¿no? Estar jugando en el casino o estar, no sé, participando de cosas que son infructuosas y están ya con una línea, con un pie en el mundo y básicamente producidas por la codicia. Y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que asumir esto con responsabilidad porque somos libres de hacer lo que querramos. Incluso, hermanos, si ustedes analizan su propia vida, siendo cristianos, Dios no nos obliga a nada. ¿Dios te obliga a orar? No. ¿Dios te obliga a leer la Biblia? No. Si tú oras y lees es porque tú quieres. Y así es una relación de amor, de iniciativa personal. Me acerco a Dios porque le necesito y porque le amo. Y si no tengo nada que decirle, le adoro. ¿No es cierto? O sea, porque es mi Dios mío, de mí solito, de nadie más. Entonces no lo busco simplemente por lo que me pueda dar, sino por quien Él es, por quien Él es en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo Salomón escrito, por ejemplo, en Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es un consejo sabio. Nosotros los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor para que cuando ellos crezcan no se aparten del camino. Sin embargo, no hay manera, aún así, habiéndolos instruido, de poder garantizar que los hijos, tomando sus propias decisiones, cometan errores y que pervirtiendo su camino por dar rienda suelta a los impulsos y deseos de su corazón y de sus ojos, no existan consecuencias dramáticas. He conocido pastores que han ministrado toda su vida a sus hijos y resulta que sus hijos se apartaron completamente del Evangelio. ¿Por qué? Porque de repente pues estuvieron instruyéndolo toda la vida, la Biblia, la Biblia, la Biblia, pero de repente los muchachos se sentían esclavos de eso. Entonces, es complejo el tema, ¿no? El tema es complejo, pero sin embargo, lo he visto, ha sucedido. Entonces, en ese sentido, no hay una garantía, ¿no?, que podamos entenderlo así. Y ahora, es importante verlo de esta manera. Se los digo, el crecimiento espiritual es un asunto de madurez por medio de la experiencia personal. Repito, el crecimiento espiritual de todos nosotros es un asunto de madurez por medio de la experiencia personal. Mientras más se estudia la palabra y más se pasa tiempo en oración, más tiempo pasamos en oración, vamos a poder reconocer qué apetitos del corazón pueden ser dañinos para nosotros o no pueden ser dañinos. Porque el corazón es engañoso. Entonces, si yo deseo saber realmente cuán perverso está mi corazón, voy a la presencia de Dios. Y le digo al Señor como le dijo David, líbrame de los que me son ocultos porque son más fuertes que yo. ¿No es cierto? Entonces yo reconozco que mi corazón no es perfecto y que puede desear muchas cosas que no están en el plan de Dios.
Entonces tengo que pasar tiempo estudiando su palabra y orando para que Dios me diga, esto no está bien, esto tampoco está bien. Y tengo que ponerme a trabajar en ello. Entonces confiemos en que Dios tiene planes mejores y sometamos al Señor todos nuestros deseos. Jesús es la garantía de la bondad de Dios para nosotros. Y con esto ya, con el último versículo terminamos. Porque como les dije, quiero dar un anuncio al final. El versículo 10 de Eclesiastés 11 dice, echa fuera de tu corazón el enojo, aparte de tu ser la maldad, porque la adolescencia y la juventud también son vanidad. Con este consejo Salomón conecta su discurso nuevamente con la vanidad de la vida. Esta vanidad comienza a temprana edad y por eso él recomienda quitar del corazón la amargura para poder disfrutar de la vida con una conciencia tranquila. ¿Sí? En el corazón, perdón, en el original, cuando traduce echa de tu ser la maldad en esta Reina Valera contemporánea, en el original dice echa de tu carne el mal. De tu carne se refiere al cuerpo, ¿no? Entonces el corazón es la parte espiritual y la carne es la parte física con la que expresamos lo que sentimos, ¿de acuerdo? Ahora, dos preguntas para terminar. ¿Cómo podemos echar el enojo fuera de nuestro corazón? Como dice el versículo, ¿no? Echa de tu corazón el enojo. ¿Cómo puedo echar yo el enojo de mi corazón? ¿Cómo hago para hacerlo? Porque es bien fácil decirlo, echa de tu corazón el enojo, pero ¿cómo lo hago? No tengo idea. Bueno, hermanos, es bien simple, tomando la decisión de hacerlo, porque el perdón es una decisión. Y el estar enojado, ya sea con alguien o con algo o con Dios, es una decisión que uno tiene que tomar. Hay gente que vive su vida de una manera paupérrima porque están molestos con Dios. Y eso hace que estén molestos con las circunstancias. Y eso hace que estén molestos con las personas. Porque básicamente no han perdonado a Dios porque le pasó algo, ¿no? ¿Y por qué Dios me quitó a mi hija? Cosas por el estilo. Es dramático, pero es verdad. Segundo, permaneciendo en armonía con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tercero, alimentando el corazón con el conocimiento de Dios, es decir, la palabra de Dios. De esa manera yo puedo echar el enojo de mi corazón. Y la última pregunta sería, ¿cómo podemos quitar el mal de nuestra carne? Porque el versículo dice, echa de tu corazón el enojo y quita de tu carne el mal. ¿Cómo puedo quitar de mi carne el mal? Bueno, también es sencillo, hermanos, tomando la decisión en el corazón de hacerlo. Es así de simple. Si tú estás viendo programas que incitan al pecado, no los veas. Si estás escuchando noticieros que te producen miedo, temor o terror, no los veas. Si estás mirando algo que te causa perjuicio, no lo mires. Si estás haciendo algo que desagrada a Dios, no lo hagas. Es simple. Dios no te va a forzar a no hacer algo. ¿De acuerdo? Segundo, ofreciendo nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y esto es algo de lo que muchos de los cristianos a veces nos olvidamos. Pensamos que nuestro cuerpo es nuestro, ¿no? Y lo cuidamos, lo queremos arreglar, queremos mejorarlo y todo, pero este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo dice que hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, este cuerpo no es nuestro, es del Espíritu Santo. Es el edificio de Dios, el cuerpo es de Cristo. Pablo dice que somos miembros de su carne y de sus huesos. Segundo, ofreciendo nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Tercero, practicando la santidad, ¿no? Y esto es algo que a muchos cristianos les duele un poco en los oídos cuando hablamos de santidad. Es que entonces no puedo fumar, entonces no puedo tomar un traguito, entonces no puedo mirar este programa, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. ¿Saben qué? Para no lidiar con estas trivialidades de que si puedes fumarte un cigarro, si no puedes tomarte una cerveza, o etcétera de cosas, en vez de estar en esa disyuntiva de si no, si sí, mejor llénate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar a hacer las cosas que son agradables para Él. De pronto te vas a dar cuenta de que ya no necesitas ni siquiera fumar para la ansiedad, porque hay mucha gente que fuma por la ansiedad, ¿no? O que ya no vas a necesitar un shot de whisky, porque mucha gente toma whisky para calmar los ánimos, ¿no? Para relajar. Y ya no necesitas eso, ¿por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Es así de simple. Entonces, para terminar, es responsabilidad nuestra mantener una comunión íntima con Dios. Examinemos cuán natural es hablar con alguien. Y esto es importante, hablando de la comunión con Dios. Si alguien te habla, tú puedes responderle. Pero si esa persona no te habla, o ninguno de los dos habla, entonces no hay comunión. Aunque estén presentes ambas personas en el mismo lugar, pueden parecer dos perfectos desconocidos. Y esto es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se comunican entre sí. Ahora, Dios siempre tiene algo que decirnos, pero depende de nosotros si queremos escucharlo. Hablar con Dios no solo es pedir y pedir, también es adorarle
alabarle, cantarle, también es estar en silencio delante de Él, ¿no es cierto? Esperando escucharle. ¿Por qué? Porque a veces las personas cuando van y dicen, no, yo tengo comunión con Dios. ¿Y qué clase de comunión tienes? Bueno, siempre estoy pidiéndole algo. Puede haber un momento en tu vida o en tu día en donde tú le digas al Señor, Señor, te adoro, te amo, te bendigo, Señor. Te bendigo porque eres hermoso, porque eres precioso, gracias por tu cuidado, gracias. Solamente le das gracias y lo bendices, no le pides nada. Han habido momentos así en la vida, o siempre nuestras oraciones son unas recetas interminables de peticiones. Te pido, 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 te pido y te pido. Ah, y te pido. Uy, me olvidé, te pido. En vez de decirle, Señor, Jesús, te adoro con todo mi corazón. No tengo nada que pedirte, no tengo nada que decirte, simplemente te amo, simplemente te adoro, eres mi Salvador. Gracias porque yo siendo un gusano miserable, ¿no? Te acordaste de mí, dejaste tu trono y viniste a morar este corazón inmundo. Y en ese sentido tenemos que tener esa sensibilidad. Hermanos, los quiero dejar así, con esta reflexión. Permítame hacer una oración porque quiero hacer un anuncio importante después de la oración, ¿ok? La próxima semana terminamos con el capítulo 12 de Eclesiastés. Padre Celestial, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra que nos ministra el corazón, Señor. Guarda nuestro corazón de cualquier codicia, de cualquier cosa que sea infructuosa, de cualquier liviandad, Señor, con la que podamos extraviarnos y alejarnos de tu camino y alejarnos de la santidad y de tu presencia, Señor. Ilumínanos en todo lo que estudiamos, que no solamente quede en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón, Señor. Es lo que necesitamos en este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.